Estudiante, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal han sido las vacaciones? Buenas, regulares, han salido a pasear. Sí, profe, ya el otro mes. Bueno, ustedes ya revisaron, ya todos subieron las fases de la primera y la segunda fase, ¿cierto? Voy a echar un vistazo en cómo va, digamos, la entrega de los trabajos. Miremos, tenemos pendiente subir la fase. Miremos, evaluación grupal, de evaluación fase 1, no la veo. Miremoslo por acá. Fase 2. En la fase 2 hay todavía personas que no han entregado el taller. Bastantes personas que no han entregado el taller. Y ya el tiempo ha pasado. Fase 1. Iremos con fase 1. Volvió a entregar Céspedes, Gómez, Yuri Portillo, Yurley Portillo, y he devuelto 27 trabajos, de los cuales muchos de ustedes en 9.1 solo entregaron, muchos no entregaron el trabajo. Fase 1, fase 2. Miremos ahora se supone que algunos debieron ya subir los planes de mejoramiento y apenas hay 2 personas que han entregado plan de mejoramiento. Miremos guía ambiental. La guía ambiental se supone que ustedes la hicieron ya y la debieron subir en el caso de 9.1, y veo que también hay varias personas que no han subido los talleres. Miremos 9.2. Fase 1. Bueno, algunos no entregaron la fase 1. Recuerden que ustedes tienen tiempo de volver a subir las fases. Pero tengan en cuenta de que yo, por ejemplo, yo califico la puntualidad. Dime, Nicole. Profe, es que lo que pasa, yo ya le había dicho a usted por Teams que mi plataforma de Teams se me había caído. Y cuando iba a entregar la fase 1, no me deja entregarla. ¿Cómo que no te deja Entonces, yo entregarla? lo quería, o sea, ya sé cómo ya se había cumplido el tiempo, ya no dice mi trabajo, entonces ya no puedo entregarla, ya no da el acceso. No, pero ahí debe dar opción para volver a subir el trabajo. No, a mí no me aparece, profe. Jessica, ¿ibas a comentar algo? Sí, profe, era para saber si de pronto su merced ya pudo ver la actividad de álgebra de progresiones que yo le envié, que Sí, decía que... ya yo corregí ya las notas están corregidas, nena. Ya Ah, yo ok, te cambié la gracias. nota. Sí. Miren, chicos, a esta altura, la mayoría de ustedes de 9.º pierden álgebra. O sea, haciendo el balance general, ustedes están perdiendo álgebra, la mayoría. Están perdiendo álgebra y geometría. Entonces, en la medida que ustedes no entreguen, pues a mí me facilitan las cosas porque ya yo solo es colocar unos. Ustedes dirán, ¿sí?
En este momento hay mucha cantidad de personas que no me han entregado trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Yo voy a pasar Profe, esas una notas. O sea, pregunta. si yo paso esas notas, la mayoría de 9.1, 9.2 y 9.3 pierden álgebra y pierden geometría. ¿Sí? La idea es que la mayoría pasen. Pero entonces, ¿qué hacemos si ustedes por alguna razón no han cumplido? Por alguna u otra razón no han cumplido los compromisos de ponerse al día. ¿Sí? Por allí una mamá molesta me llamó, yo en vacaciones no le contesté, y además, bueno, como molesta, y además me escribió en el WhatsApp y todo eso diciendo que por qué yo estoy calificando trabajos en vacaciones, y yo a ustedes les fui claro con los trabajos, ¿sí? Y les fui claros también con las notas. Yo iba paulatinamente entregando las notas y el momento de, por ejemplo, el reclamo es no es en vacaciones. Y las quejas en lo posible tienen que hacerlo el mismo estudiante. Entonces la queja de una mamita fue por la cuestión de creo que sacaron un poquita nota en un trabajo, uno de los trabajos de las fases. ¿Sí? Entonces la cuestión es esta. Yo estoy calificando los trabajos, ¿sí? Y yo les dije que en vacaciones esa era mi responsabilidad. Prácticamente no tuve vacaciones, sino en ponerme al día con las notas. ¿Sí? Nicole, ¿ibas a decir algo? No, Bueno, entonces miren, a esta altura, si yo me pongo a revisar, yo creo que les mandé un global a ustedes de cómo van ustedes su nota. Si yo me pongo a sacar las notas, si vuelvo a revisar, la mayoría de ustedes no han vuelto a subir trabajos. En tal caso de que ustedes tengan problemas para subir el trabajo, mándenme de forma personal el trabajo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, acá en 9.2 solamente hay 2 personas que volvieron a entregar los trabajos, que fue Guerrero Gualtero y Guerrero Méndez. Ellos volvieron a entregar los trabajos. Entonces, esos trabajos yo los vuelvo a mirar y listo. Entonces eso. Para mí es fácil colocarles uno a todos y listo. Bueno, a los que no han cumplido, pues. Profe, una pregunta. Sí. Esto, digamos, si una persona entregó la fase 1, la fase 2, y pues la guía ambiental, o sea, pierde o no. La guía ambiental es una nota extra. El que la entrega, pues tiene su nota. El que no la entrega, no tiene nota. El espacio queda vacío para el que no entregue la guía ambiental. Esa es una nota, digamos, que ayuda a la gente a subir. Se supone que debe ayudar a subir las notas de álgebra y de geometría. María Paula, Profe, entonces, si entregó la fase 1 y la fase 2. ¿cómo? O sea, si entregó la fase 1 y la fase 2. Si entregó, no es que no te entiendo la pregunta. O sea, las personas que entreguen las fases pierden o no pierden. No, lo que sucede es que tú sabes que las notas no solamente son las fases, ¿sí? Ujú. Miremos cuáles son las notas. Espérense un segundo. Tenemos tarea de progresiones, taller de álgebra, progresiones aritmética y geométrica, evaluación grupal, fase 1, plano cartesiano, fase 2 y plan de mejoramiento y la guía ambiental. Profe, ¿Sí? Es decir, profe, ¿cuántas notas son? pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
con el plan de mejoramiento serían 7 notas. Bueno, el plan de mejoramiento, el que lo entregue es para subir nota. ¿Mm? Entonces, el que entregue la fase 1 y la fase 2, recuerden que es la primera parte de la nota, o sea, es una parte de la nota. Sí, más los Profe, o sea, talleres, digamos, más la evaluación grupal. Aquí, por ejemplo, falta evaluación grupal, ¿sí? profe, o sea, Sí. digamos que yo entregué todos esos trabajos, yo los entregué, entonces yo pierdo. ¿No? No, yo tengo que revisar si el trabajo está bien, Ingrid. Ah, vale, profe. Es una pregunta El plan sobre de más o menos. mejoramiento es entregar todo, absolutamente todo lo que se tenga en deuda, y también hacer un pequeño plan de mejoramiento que les envíe, ¿sí? Es decir, el plan de mejoramiento tiene, digamos, 3 momentos. El primer momento es ponerse al día con todo lo que se debe. Segundo momento es hacer un plan de un trabajo de plan de mejoramiento que está ahí montado en la plataforma. Y un tercer momento es una evaluación, ¿sí? Ya a esta altura ustedes se debieron poner al día en la fase, en todos los trabajos, y se debieron poner al día con subir el plan de mejoramiento. Porque la evaluación viene en la medida de que yo voy mirando quiénes están al día, les hago el plan de mejoramiento. ¿Listo? Es como Es eso. una pregunta Sí. sobre más o menos cuántos puntos va a calificar la guía No te ambiental. escucho nada, María Paula. Profe, más o menos sobre cuántos puntos va a calificar la guía ambiental. ¿Cómo? Es que no te escucho, perdón. Súbele un poquito a la voz, nena. No te escucho. Bueno, María Paula se quedó callada. Dice, la guía ambiental son 50 puntos. ¿Sí? Ah, eso les iba a comentar. En total, si nosotros sumamos los puntos, miremos, el total de puntos son la tarea de progresiones son 50 puntos, la tarea de álgebra y progresiones son 100 puntos, la evaluación grupal son 100 puntos, van 250 puntos, la fase 1 son 150 puntos. La fase, el trabajo de plano cartesiano son 50 puntos. Es decir, si vamos sumando todos los puntajes, miremos, 50, 100, 250, 250 y 150 serían 400, 450. Con la fase 2 vale, la fase 2 no le puse puntaje. La fase 2 vamos a hacerle modificación. También debe ser como 150 puntos por la extensión. Vamos a editarlo. No veo dónde colocarle el puntaje. La fase 2 son 150 puntos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es mirar cuánto valen, sumar todos los puntos, ¿sí? Y mirar cuánto suman todos los puntajes. En este caso, si nosotros hacemos la suma,
por ejemplo, hasta saberes previos van 450 con plano cartesiano. La fase 2, 450 más 150, y ahí van 600. Es decir, 600 puntos. El que tenga los 600 puntos tiene 5. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos mirando los puntajes, en este caso, si yo me pongo a mirar los puntajes aquí, yo creo que les publiqué. Vamos a ver, les publiqué. ¿Dónde fue? Publicaciones, sí. Yo les publiqué las notas. Por ejemplo, si miramos las notas de muchos, por ejemplo, la suma, algunos tienen 218 puntos, otros tienen 365 puntos, otros tienen 233 puntos sin la calificación de la fase 2. Otro tiene, por ejemplo, 395 puntos sin la fase 2. Es decir, tengan en cuenta que el que llega a los 600 puntos gana la materia. O sea, perdón, el que llega a los 600 puntos no. Miremos si el total, en este caso, el total, que son 600 puntos, miremos acá, calculadora, 600 puntos. Ese es el 100% o ese es el 5%, ¿sí? Para pasarla entre 5, miremos cuánto necesitamos. Espérense, ¿cuántos puntos se necesitan para? Entonces sería 600 por 35 dividido entre 50. Se necesitan 420 puntos para pasar entre 5, ¿sí? 420 puntos. Entonces, fíjense en esto. En este momento yo no he calificado la fase 2. Pero, por ejemplo, hasta por ejemplo, el caso ¿de quién? El caso de Andrés Mauricio Buitrago. Andrés Mauricio Buitrago tiene 365 puntos hasta ahora sin la fase 2. Y eso le da un total de 4,5. Es decir, la va pasando en 4. Eso que no he revisado la fase 2. Ahora recuerden, la fase 2 es 150 puntos. Entonces, ustedes no tienen que dividir por la cantidad de notas, sino por el puntaje total. ¿Sí? Por eso le coloqué la suma a ustedes. ¿Sí? Entonces, tienen que estar pendientes miremos acá, por ejemplo, el caso de... Me preocupa el caso de 9.3 porque la mayoría... Yo creo que les publiqué las notas por aquí. No las veo publicadas. No veo. Yo creo que había publicado eso. No lo veo. Pues bueno, yo les había publicado las notas. Pero ahora aquí en los mensajes no los veo. A mí me preocupa 9.3 porque la mayoría de 9.3 van perdiendo. Profe, nosotros no vimos ninguna nota. No, Bueno, profe, no publicó nada. Me falta entonces promediar las notas de ustedes, pero yo por lo que he visto y por lo que califiqué, la mayoría van perdiendo álgebra y van perdiendo matemáticas. Miremos a ver, espérense un segundo, 9.1, 9.2. Profe, una pregunta. 9.3, aquí pregunta, están. profe. Aquí están. Miren, voy a publicar esto para que ustedes más o menos vean cómo va hasta este momento las notas.
A mí me preocupan 9.3 por las notas, porque van bastante bajitos. Entonces vamos a agregarles aquí las notas. Y aquí, si ustedes observan, más o menos así van sus notas. ¿Sí? Así van sus notas. Van bastante bajitas. Apenas va pasando una sola persona en 9.3 con las notas que he calificado. Entonces, les comento. La otra semana seguramente nosotros vamos a tener reuniones para evaluar lo que es las famosas comisiones. Las vamos a tener la próxima semana. Entonces ustedes ya de aquí a la otra semana, yo prácticamente esta semana defino hago las definitivas de ustedes, porque ya la otra semana es de ya la otra semana es de comisiones. Entonces pónganse a pensar eso en lo más pronto posible, que mejor dicho estos días, pónganse al día, porque no vamos a tener tiempo para más nada. Entonces no sé. El cargador para hacer. Míralo ahí. No, la suma total no se divide se divide en 8. Porque es que no son, es decir, los puntajes, María Paula, los puntajes no suman. Si fueran 8 notas, 8 por 5 da 400 puntos. ¿Sí? Y las notas, y la suma total del puntaje da 600 puntos. Entonces, si tú divides entre 8, pues tú pasas. Pero si tú divides, no es dividir entre 8. Si es dividir, mejor dicho, para que tú pases tienes que sacar 420 puntos en total. ¿Sí? ¿En cuántas notas se divide? Ya les digo, eso va teniendo en cuenta la sumatoria. Miremos a ver, acá sería, es que no tengo, voy a colocarles el puntaje abajo para que ustedes tengan la referencia. El plano cartesiano vale 50 puntos. Puntaje máximo. La evaluación, miremos cuál es la evaluación esa. Evaluación individual son 50 puntos. Ustedes lo que tienen que analizar es, miremos esta. Esta es la evaluación grupal que todavía no las he colocado. Fase 1. Fase 1 son 150 puntos. La evaluación grupal son 100 puntos. El taller, ese taller es, miremos cuál es ese taller. Ese taller es 50 puntos. Prueba de tarea de álgebra, no, creo que ese taller son 100 puntos. No, ese es 50 puntos, el de tarea de álgebra son 50, espérate. Miremos cuál es ese taller. Sí. ¿Cuál de los dos? Miremos acá. ¿Cuál de los dos son? Es decir, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que 150 puntos son 3 5, ¿sí?
Entonces tú no puedes dividir entre 8 porque si 150, que un trabajo vale 150, significa que 150 puntos es mucho mayor que 50 puntos. ¿Y eso qué significa? Que no es, o sea, eso le da un valor ponderado al trabajo mucho mayor. Sí, por eso había que esforzarse en hacer unos buenos trabajos. ¿Listo? Nicole. Profe, Nicole, lo ¿ibas que a pasa es comentar que yo algo? vi, sí, Cuéntame. profe, yo vi mis notas y en la guía ambiental tengo 1, en las progresiones aritméticas tengo 1 y yo se la envié por usted por Telegram. Los trabajos que me aparecían en 1 que usted me los volvió a enviar, yo se los volví a enviar por Telegram, aunque yo los había enviado por Mm, Teams. Profe, dígame. es que a mí me parece que en lo de el plano cartesiano me saqué un 2 y me saqué un 3,5. Y en la evaluación individual de progresiones me parece que me saqué 1 y me saqué fue un 2. Yo tengo que actualizar esas notas. Espérense un segundo, voy a buscar algo de tomar que me dio hipo. Bueno, los escucho. Nicole. Pues, profe, que yo todos los trabajos ya se los había enviado por Telegram, en los que me aparece, bueno, en algunos, no todos, en los que me aparece 1. Y usted me dijo, bueno, yo no sé si usted me respondió o no, pero yo se los envié por Telegram. ¿Por qué no me Y en vuelves a hacer Teams, un mensaje donde me ya hoy le recuerdas, envié un mensaje, pues, donde me recuerdas, escríbeme un mensaje en Telegram nuevamente, donde me recuerdes que están subidos los trabajos. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, si no hay más duda, vamos avanzando. Ya echamos un vistazo a las notas. Nicole, nuevamente tienes la mano alzada. Nicole, la nota grupal. Todavía no he subido las notas grupales. Recuerden que hay un caso de unos chicos que debemos solucionar pronto, digamos que la situación de ellos. Entonces, chicos, Profe, sí, Ingrid.
Esto sobre eso se nos había puesto una tarea y pues nosotros ya lo hicimos. Digo ¿Una que qué, perdón? una exposición. Usted dijo que el día de hoy teníamos que exponer, Ajá. pues Sí, profe. ya le hicimos. Tienen abierto el espacio. De una. No hay tiempo. Profe, Sí. pues yo, Nicole Escalante, también estoy ahí en el problema. Yo voy a presentar mi trabajo sola porque los de mi grupo no nos pusimos de acuerdo. Unos se fueron de viaje, otros yo no sé. Entonces yo hice mi trabajo sola. Ah, bueno. Dale. Bueno, ¿quién va a iniciar de ustedes? Y profe, es que yo no puedo compartir pantalla, entonces si se me puede hacer el favor, yo le envié mi trabajo por Telegram. Es que no puedo compartir. Envíalo. Ya te lo envié por Telegram, profe. Ya. Ya lo veo. Entonces vamos a compartirlo. ¿Lo presento de una vez? Sí, profe, por favor. Muchas gracias. O yo no sé si el otro grupo quiera presentar primero, no sé. No, ya empezamos contigo. Dale tú. Bueno, el plagio de Nicole Viviana Escalante Montaña de 9-3. Sí, listo. Siguiente, por favor. ¿Qué es el plagio? Es una idea o obra literal, artístico o científica de un autor que se presenta como Por si favor, fuera propio. más voz, más volumen de la voz. ¿Qué es el plagio? Es una obra literal o artístico o científica de un autor que se presenta como si fuera suya. El término plagio se define en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española como la acción de copia en lo sustancia obras ajenas dándolas como propias. Siguiente hoja propia, por favor. Ejemplos de plagio. Algunos ejemplos de plagio incluyen crear citas falsas como acreditar ideas que no son suyas, citando las palabras de alguien sin reconocerlas. Siguiente hoja. ¿Qué pasa si cometo plagio? El plagio puede resultar en la expulsión de su institución permanente. El plagio podría resultar en acciones legales, multas y penaciones, etc. Penalizaciones, sí. 5 tipos de plagio más fuertes. Clonación, presentar el plagio de otra persona como propio, copiar palabra por palabra. Mosaico, material copiado de múltiples fuentes que encajan bien. Copiado y pegado, incluir cambios, pasajes de texto de una fuente sin modificarlos. Remix, buscar y reemplazo. Buscar y, sí, cortar y pegar. La forma más frecuente de plagio. Parafrasear el plagio. Según lo publicado de Guilley, este es el plagio más común
de plagio implica el uso de la escritura de otras personas, con algunos cambios menores en las oraciones y su uso como propio. Incluso si la palabra difieren, Difiere. la idea original sigue siendo la misma y así se produce el plagio. Esa imagen pues la busqué pues para hacer, pues como para que la leyeran y así. Tipos de plagio. El plagio es Pues, la aprobación indebida de texto, clonación de texto o párrafos, composición heterogénea múltiple, mezcla, agregado, copiado y pegado, ajá. reciclado, error 404, reemplazo de palabras clave. Estas son las consecuencias de plagiar. Tipos de sanciones. 1. Afectación moral, penas privativas, multas de 26 De 32 a meses, 90 meses de prisión. Y dice multa de 26,666 a 300 salarios mínimos vigentes legales. ¿Qué más? modalidades de plagio. Conación literal, presentación a totalidad de una obra como propia, mosaico, cuando se copia y encaja información de múltiples fuentes de forma coherente. Remix, cuando se parafrasea texto extraído de De varios varios autores. Hábil, cuando se copian fragmentos de texto y se le cambian palabras claves. Plagio, tomar una obra copia propia y hacerlas pasar como algo nuevo u original. Diferencias importantes. Plagio versus derechos de reproducción. A. El plagio suele ser cuando se copia información de un autor sin su referenciación. B. La infracción al derecho de reproducción es cuando se copia información de un autor sin su autorización, incluso dándole los créditos. El Manual de Convivencia es un documento que hace parte del proyecto educativo institucional de un colegio y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, acuerdos y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros de una institución educativa. Manual de Convivencia. La falta pues que yo cometí es de falta grave, entonces copiar es la falta de tercer grado. Número 2, falta grave. El fraude o intento de fraude o copia en los trabajos y evaluaciones en todas sus modalidades y cualquier otra actitud. Lo que sucede pues si estaríamos en el colegio es fase 3, remisión o coordinación, convivencia, academia. El docente reporta el caso por escrito en los formatos correspondientes para el análisis de la situación. Por parte de la coordinación, esta instancia decide si realiza citación a los padres de familia para firmar compromiso, forma de convivencia académico.
con el respectivo compromiso de los padres de familia, escala la situación para ser extendida por mesa de convivencia o consejo académico. De acuerdo con cada caso, se recibirá la firma de compromiso en el observador del estudiante, donde se estipule la falta, se realice el compromiso del alumno, el compromiso de los padres, la acción correctiva y el trabajo formativo establecido. Es en constancia se firma por parte del estudiante, padres o acudientes, director del curso y coordinación. Y pues ese es mi trabajo y vuelvo a pedir una disculpa pues por lo que cometí y muchas gracias. Vale, Nicole. Listo. ¿Quién más va a hacer presentación? Mi grupo, profe. Ya expongo. Bueno, vamos a exponer. Yo voy a, ¿cómo es que llama eso? Presentar y también exponer. Dale. Espérate, déjame ver si está habilitado la presentación. Miremos. Configuración del dispositivo. Opciones, ya. Espérame un segundito a ver si reviso si permitir chat, permitir acciones, Ah, sí, puedes presentar. Todos pueden presentar, entonces, por favor, presenta. Sara, puedes iniciar. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Sara Forero y el día de hoy vamos a exponer con mis compañeros Ingrid Pardo de 9.3, Alison Arias de 9.1 y Dumar Jiménez de 9.1. Así que vamos a empezar. Listo. ¿Qué es el conducto regular? El conducto regular es el medio a través del cual se comunican las personas en una organización para transmitir disposiciones, órdenes, solicitudes, consignas, reclamaciones e informaciones. Se debe pensar bien qué conductos se usan para completar las diferentes tareas. Usar un conducto inapropiado puede generar consecuencias negativas. Consecuencias negativas. Los mensajes complejos requieren conductos regulares. Sara, Ingrid, Sara, no se ve no la ve presentación. lo que estás exponiendo. Me dijo que otro usuario ha tomado el control. ¿Alguien más tiene ahora el control de la presentación? ¿Quién ha tomado el control? No sé, ya me parece. Profe, ya la pasé. Ah, ok. ¿Sí se ve el conducto regular? Sí. Sí. ¿Vuelvo a leer o continúo donde estaba? No, ya. Pasa a la siguiente. Los mensajes complejos requieren conductos regulares más ricos que faciliten la interacción, para así garantizar su claridad. En esta red, conocida como comunicación, un gerente se convierte en un enlace. Las decisiones y órdenes fluyen hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, dependiendo de la disposición del gerente en la red de comunicación. Un buen gerente debe inspirar, dirigir y organizar a sus empleados de manera eficiente y para que las herramientas óptimas son las palabras hablada y escrita, para que exista un buen flujo de información
y para que un gerente pueda manejar a sus empleados. Debe existir un conducto regular efectivo. ¿Para qué sirve el conducto regular? Pasa a la siguiente Es una organización. La información fluye hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Este flujo de información se conoce como comunicación. Los conductos regulares se refieren a la forma en la que esta información fluye dentro de la organización y con otras organizaciones. Un elemento importante del proceso de comunicación es el mecanismo de retroalimentación entre la gerencia y los empleados. Este mecanismo sirve para que los empleados informen a los gerentes que han entendido la tarea que tienen entre manos. Por otro lado, los gerentes les brindan a los empleados comentarios e indicaciones sobre el trabajo de los mismos. Importancia del conducto regular. Un quiebre en el conducto regular conduce a un flujo ineficiente de la información. Los empleados desconocen lo que la compañía espera de ellos. No están informados de lo que está sucediendo en la empresa. Esto hará que sospechen de los motivos de cualquier cambio en la empresa. Además, sin una comunicación efectiva, los empleados se hacen más partidarios de su departamento que de la empresa, afectando esto su toma de decisiones y productividad. Eventualmente, esto también daña los objetivos generales de la organización. Por tanto, para que una organización funcione de manera efectiva, un buen gerente debe ser capaz de comunicarle a sus empleados lo que se espera de ellos. Igualmente, debe asegurarse de que los empleados estén al tanto de las políticas de la compañía y de cualquier cambio futuro. Ejemplos de un conducto regular. Un ejemplo de un conducto regular formal es el boletín informativo de una empresa, que brinda tanto a los empleados como a los clientes una idea clara de los objetivos y la visión de la compañía. Conducto regular de un colegio para comunicar problemas, desde el alumno hasta el director. Conducto regular de una universidad para comunicar necesidades, desde los profesores hasta el rector. Conducto regular de la policía para comunicar problemas de seguridad, desde los agentes de a pie hasta los inspectores. También son conductos regulares formales la transferencia de información con memorandos, informes, instrucciones y reuniones programadas en la cadena de mando. Son conductos regulares formales un plan de negocios, una encuesta de satisfacción del cliente, informes anuales, reuniones de revisión. Un ejemplo de un conducto regular informal es la hora del almuerzo en la cafetería o comedor de la organización. Aquí, en un ambiente relajado, se fomentan las discusiones entre los empleados. Los gerentes que caminan por la planta y oficinas adoptan una actitud amistosa para manejar las consultas de los empleados. También son ejemplos de conductos regulares, informales. Los círculos de calidad, el trabajo en equipo y los diferentes programas de capacitación están fuera de la cadena de mando, por tanto están dentro de la categoría de conductos regulares informales. La reunión social entre los empleados son ejemplo de un conducto regular no oficial. Entonces explico prácticamente lo que el profesor Guillermo hizo fue hacer un conducto regular, pues tomar un mando y pues hacer lo que se debería hacer en estos casos, que es dejar un trabajo, hablar con la coordinadora, socializar, etc. El profesor ahí aplicó el conducto regular. A continuación los dejo con mi compañera Ingrid, que va a exponer sobre el plagio. Plagio. El término plagio se define en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española como la acción de copiar o en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Las consecuencias legales del plagio son el Código Penal colombiano establece que quien vulnere los derechos morales del autor incurre en prisión de 2 a 5 años y tendrá que pagar una multa entre 20 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cómo se puede cometer el plagio? Es decir, que se comete plagio cuando se divulga, publica y reproduce una obra a nombre de un autor distinto del verdadero,
del verdadero atentado a sus derechos morales y patrimoniales, ya que se usurpa su autoría y se defraudan sus intereses económicos. El plagio puede expulsarle de su carrera universitaria, el plagio puede resultar en su trabajo siendo anulado, el plagio puede resultar en la expulsión de su institución académica y en algunos casos de expulsión permanente. El plagio podría resultar en acciones legales, multas y penalizaciones. Algunas otras consecuencias del plagio son suspenso y pérdida del derecho a la convocatoria inmediatamente, anulación de la matrícula o apertura de expediente disciplinario. Si se abre expediente disciplinario, expulsión temporal o perpetua del centro o inhabilitación temporal o perpetua para cursar todos los centros docentes. Véase pautas de actuación en los supuestos plagios, copia o fraude en exámenes o pruebas de evaluación. El plagio supone la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, lo cual es delito. Em, se me perdió. Y como tal puede ser sancionado. Entonces, esto ya, profe. Bueno, ahí hay unas palabras, por ejemplo, ¿qué es perito? Sí, eso tienes que cuando consulten ¿dónde está la palabra que la vi? Ustedes hablaron de él. Bueno, no la veo allí. De todas formas, Profe, bueno, ya en va a este seguir momento ustedes exponiendo mi hicieron. compañera Alison. Va a seguir exponiendo mi compañera Alison. Ya ustedes terminaron la lectura, ¿cierto? ¿O van a seguir? No, señor, todavía nos falta. Ah, todavía les falta. Bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de plagio. Ahora Listo. que hemos hablado sobre la seriedad del plagio, es importante que detallemos los diferentes tipos de plagio. Después de todo, la anterior información sugiere que la mayoría de los estudiantes cometen plagio sin querer. Como hemos descubierto en la sesión anterior, esto no mitiga los efectos y consecuencias de ser acusado del plagio. Da igual que sea accidental o intencional, el plagio es algo que debería ser evitado a todo coste. El plagio es un problema muy complejo el cual involucra múltiples factores. La siguiente, por favor. Gracias. Los diferentes tipos de plagio. El plagio deliberado es el tipo de plagio más común, ya que es el acto de intentar convencer que el trabajo de otro autor es suyo. Una definición alternativa del plagio deliberado en el proceso de intencionalmente mentir a los tutores académicos de entregar el trabajo de otros como el suyo propio. Plagio deliberado no es solo el tipo más común de plagio, pero también es el tipo de plagio el cual contiene la penalización más severa. Esto se debe a que el plagio intencional inmediatamente demuestra que el estudiante no es de fiar, lo cual particularmente daña su futuro académico y profesional. Para parafrasear, otro tipo común de plagio, el cual ocurre en el mundo académico, es el acto de parafrasear. Este tipo es el acto de alterar algunas palabras, pero conservando la misma estructura de la frase creada por el autor original. El estudiante asuma que el cambio de unas cuantas palabras engañaría a su tutor y no se daría cuenta del plagio cometido. Tutores académicos le harán las fuentes de donde proviene la información del estudiante y por lo tanto identificará las áreas donde el estudiante ha copiado el contenido de otros, al igual que el primer tipo de plagio. Ese es otro ejemplo de plagio deliberado, es decir, que no ocurre accidentalmente. El parafraseo cuidadoso. Este tipo de plagio es muy similar al tipo anterior, excepto que involucra el robo de palabras e ideas de múltiples fuentes, las cuales son unidas cuidadosamente.
Este tipo es igual de fácil para detectar y es igual de engañoso que el parafraseo. Otro punto clave con respecto a este tipo de parafraseo es que puede asumir que el estudiante ha resumido el punto clave del argumento de autor sin darle el crédito necesario y sin citar su nombre o fuente en la bibliografía. En ocasiones, el estudiante usa el nombre de otro autor académico para cubrir el hecho que ha usado contenido que no le pertenece. Adicionalmente, el parafraseo cuidadoso puede involucrar el hecho de copiar el material de diferentes autores y hacerlo pasar como si le pertenecieran al estudiante. Farolear. El concepto de farolear implica el hecho de leer algunas fuentes claves de libros y artículos académicos y apuntar las ideas más importantes para hacerlas parecer diferentes, pero en realidad siguen siendo la misma. Este tipo de plagio es igual de importante que el plagio deliberado y el parafraseo, ya que los estudiantes están usando el trabajo de otros autores y asumiendo que dichas palabras e ideas son suyas. Se ha convertido en un tipo de plagio muy popular en el actual mundo académico, ya que los estudiantes tienen acceso a una gran variedad de fuentes con el uso de Internet. El Internet contiene una gran variedad de libros y artículos académicos y por lo tanto los estudiantes pueden copiar y pegar las citaciones sin haber leído o interpretado los textos. Por lo tanto, esto da la impresión de que ha leído e investigado el contenido de varios autores. Sin embargo, esta impresión es claramente falsa y es muy fácil para que los tutores académicos se den cuenta de lo que de verdad ha ocurrido. La formulación de fuentes. Este tipo de plagio tiene una visibilidad limitada y por lo tanto es más difícil de detectar. Esto se debe a que la lista de fuentes ha sido escrita precisamente por el estudiante, sin embargo, no han podido analizar críticamente el contenido de los textos y producir un trabajo el cual es honestamente suyo. La formulación de fuentes sigue siendo claramente un tipo de plagio, sin embargo, suele ser más accidental que deliberado. La formulación de fuentes también podría implicar que el estudiante confíe demasiado en los argumentos críticos de otros autores académicos en vez de confiar en sus propias habilidades. Usando una copia de su propio trabajo. Como hemos anotado en la sesión previa, el plagio de este tipo suele ser un concepto sorprendente, pero sigue siendo igual de importante que el plagio deliberador y parafraseo. Puede que algunos estudiantes tengan que responder a preguntas en la clase las cuales son muy similares a las del año académico previo. Por lo tanto, deciden usar sus trabajos ya creados anteriormente para responder a la pregunta creyendo que así podrán ahorrar tiempo y esfuerzo. En algunos casos, algunos estudiantes se juegan ser acusados de plagio al intentar reconstruir algunas secciones de sus trabajos para que mejor se adapte a la nueva pregunta. Desafortunadamente, el mundo académico no se puede obtener dos notas distintas usando el mismo trabajo. Y por lo tanto, si un estudiante usa un trabajo que escribió en el pasado, sigue siendo un acto de plagio. El plagio de mosaico. El plagio de mosaico se refiere al proceso donde un estudiante usa sinónimos para reemplazar las palabras de otros autores. Típicamente, este acto de plagio implica que el estudiante retiene la idea central y el argumento del autor y simplemente reemplaza algunas palabras para que parezca que lo haya escrito él. Este tipo de plagio suele ser considerado accidental, sin embargo, en algunos casos, el plagio de mosaico puede considerarse como un acto de plagio deliberado, ya que los estudiantes intentan usar palabras para engañar el hecho de que han robado la idea central y argumentos de otros autores académicos. Este tipo es muy fácil de detectar para los tutores académicos, ya que basan sus correcciones en los argumentos analíticos del estudiante. El plagio accidental suele ocurrir cuando un estudiante confunde la visión de
de un autor por la del otro y se olvida de citar las fuentes. Aunque no ha sido hecho aposta, esto no mitiga el daño el cual un alto porcentaje de plagio puede tener en la validación del ensayo del estudiante. La solución más efectiva para el plagio accidental es asegurarse de citar las referencias correctamente, lo cual se puede conseguir usando generadores de referencias en línea. La compra de ensayos es un problema incremental en la relación con los institutos y universidades modernas y puede resultar en serias penalizaciones. En el caso de las universidades de Bradford, los estudiantes que compran trabajos los entregan como si suyos fueran, son inmediatamente expulsados de la universidad. Esto significa que la compra de trabajos es probablemente el tipo de plagio más grave que existe. Autoridad imprecisa, también conocida como atribución engañosa. Este tipo de plagio se refiere a las inexactitudes, es como los estudiantes citan los autores de un artículo académico. En los casos donde el artículo académico tiene más de 3 autores, los estudiantes suelen citar a un solo autor para ahorrar tiempo generando la citación. Esta acción también se considera plagio. Esto se debe a que el estudiante no le ha dado el crédito necesario a los autores del artículo académico. Sigue mi compañero Dumar. A continuación voy a explicar las 4 fases según la agenda. Fase 1. Firma del compromiso en el observador. El docente que se encuentre en el aula o turno de acompañamiento, quien conoce directamente la falta, hace el llamado de atención al estudiante, realiza la citación de padres y o acudientes para notificarles la situación y propiciar la búsqueda de soluciones concertadas y deja constancia en el observador del estudiante por curso. Fase 2. Remisión al servicio de orientación. El docente, quien conoce la falta remitida, en el caso a servicio de orientación, por escrito utilizando el formato establecido para que se realice el respectivo seguimiento y se establezca el trabajo formativo a que tenga lugar. En este caso, él o los docentes que reportan deben hacer abogado a las instancias del debido proceso, las cuales deben constar en el observador del estudiante. Fase 3. Remisión a coordinación y convivencia y o académica. El docente reporta el caso por escrito, en los formatos correspondientes para el análisis de la situación por parte de coordinación. En esta instancia decide si realiza citación a los padres de familia para firmar el compromiso formal de convivencia o académico con el respectivo compromiso de los padres de familia o escalas la situación para ser atendida por la mesa de convivencia o consejo académico de acuerdo con cada caso. Fase 4. Remisión a mesa de convivencia. Buscando el mejoramiento del estudiante, la mesa de convivencia apoyará el trabajo convivencial con la apertura de carpetas de seguimiento. Listo, profe, ese fue nuestro trabajo. Espero que les haya gustado y que nos haya entendido. Muchas gracias a nuestros compañeros por prestar atención, si lo hicieron y gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más va a hacer presentación, chicos? Bueno, listo.
Son las 7:44. Vamos a dar por terminada la sección de hoy, de clase de hoy, y el próximo miércoles nos vemos. Seguramente el próximo, me interesaría que ustedes vayan revisando la fase 3, sobre todo los contenidos. Creo que en uno de los puntos de la fase 3 dice que hay que transcribir esa fase en la guía, creo que dice. Sobre todo porque manejan conceptos claves que vamos a usar. Entonces, ¿qué deben hacer, chicos? Mi invitación es que a que revisen la fase 3, la vayan leyendo. Y el próximo miércoles empezamos como una clase formal específicamente sobre la fase 3. ¿Listo? Profe, Sí, Nicole. pero y los que acabamos de exponer, usted dijo que iba a dejar una evaluación, pero diferente para cada grupo. Sí. Pero pues para la nota, yo creo. No, es que yo no los quise saturar porque ustedes tenían que entregar fase 1, fase 2, tenían que ponerse al día con los trabajos. Y si les colocaba más cosas, pues complicado para alguno. Entonces, por favor, escríbanme en el interno. Y en el transcurso del día de hoy o de mañana o el viernes más bien, yo les coloco la evaluación, ¿sí? Para que la vayan desarrollando. Me interesa en este momento es que ustedes se pongan al día con todos los trabajos que tengan pendientes. Y eso va para todos los 3 novenos. Por favor, colocarse al día. Necesito que todos se pongan al día, que todos traten de montar trabajo para yo hacer una última revisión el día de estos días, ya sea mañana, pasado, y para dar un consolidado más real, ya con las notas Profe, con todas las notas que se han calificado. ¿Sí? profe, es que usted pues ahorita me preguntó que quiera un perito, entonces pues esto a mí me pareció. La prueba pericial se hace necesaria en los litigios que requieren conocimientos científicos o técnicos específicos. Cuanto más compleja o importante es la materia, más crucial es el testimonio de un experto y más difícil Claro, es encontrar a alguien con es el experiencia testimonio. O que la prueba. proporcione un Testimonio o testimonio prueba real del que y acusa al... caso. Sí, Sí, profe. era necesario porque mira, cuando tengan en cuenta que cuando aparezca siempre una palabra que no conocemos, tratémosla de indagar, ¿sí? ¿Qué es un perito? ¿Qué es? O sea, cada una de las palabras que nos aparecen, siempre hay que tratarlas como de averiguar para saber qué es, no simplemente leer o aprender una palabra sin saber qué significa ella. Bueno, entonces, como les decía, mi interés entonces es que ustedes, en lo posible, se pongan al día, estos 2 días se pongan al día, valga la redundancia, con todas las actividades pendientes. Y los chicos, el día viernes yo les doy la evaluación que están pendientes para el grupo, la evaluación grupal para los 2 grupos. ¿Listo? Por lo pronto necesito que ustedes se pongan al día en los demás talleres. Es urgente eso, para yo evacuar eso y para yo trabajar ese asunto, de volver a revisar, volver a mirar trabajo, volver a mirar quién me manda trabajo por Telegram, etcétera, etcétera. Y desde allí yo miro, califico, vuelvo a revisar
y vuelvo a modificar algunas notas. Pero eso es lo que necesito urgente. En este momento lo urgente es que ustedes se pongan al día con todos los trabajos. Eso es lo urgente. ¿De acuerdo? Entonces voy a dar por terminada la reunión. Por favor, todos los novenos, todos los estudiantes, ponerse al día en los trabajos estos 2 días, estos 3 días. ¿Sí? Porque yo el fin de semana me voy a dedicar a calificar. Es más, el viernes ya empiezo a calificar. Y yo necesito sacar ya las definitivas de ustedes. Entonces, chicos, las definitivas del semestre. También les pido, los que ya están al día con todo, seguir trabajando la fase 3. ¿Listo? Entonces nos vemos el día miércoles de la próxima semana. Profe, Sí. es que quisiera saber pues, qué le pareció nuestra presentación o qué No, faltaría estuvieron en nuestra buenas ambas. faltaría Ambas para mejorar. presentaciones estuvieron buenas. De pronto la crítica que yo le hago a unas presentaciones con textos tan grandes es que los textos grandes deben ser más sintéticos, es decir, debe ser más, la letra más grande, la letra más grande y menos contenido, es decir, frases más cortas, no ese bloque de párrafos, porque primero la gente no se cansa, y segundo, la letra es muy pequeña. Y bueno, lo de las caricaturas que pusieron al final que le encanta a mi hija, pues todo chévere. Bueno, profe, entonces pues para Sí, mejorar esa es eso, como la para la... sugerencia. Y Nicole también estuvo bien la exposición. No se les olvide que ustedes en la misma presentación cometieron plagio. Entonces, a la próxima ustedes tienen que deben agregar al final de dónde fueron citadas las fuentes para que no se cometa específicamente plagio. Ya, por ejemplo, lo que ustedes pusieron, ustedes consultaron de varias páginas, pero ustedes al final no hicieron reconocimiento de ninguna de las páginas. Y eso se está incurriendo en plagio, ¿sí? Una exposición sobre plagio y donde no se reconoce la fuente, curiosamente se incurre en plagio. Entonces, como eso, al final faltó la fuente, ya sea Wikipedia, ya sea consultorio jurídico. Doy unos ejemplos: consultorio jurídico, ya sea diccionario de la Real Academia, etcétera. Ya, ustedes tienen que al final, eso se llama cibergrafía, o se llama, sí, tiene un nombre. Ustedes tienen que citar la fuente, al menos colocar el enlace donde fueron tomadas los conceptos, para que no se incurra en plagio. ¿Listo? Nicole, ¿ibas a decir algo? Profe, entonces yo tengo que hacer mi evaluación sola, ¿cierto? Sí, todos los 2 grupos tienen que hacer evaluación. ¿Sí? Sí, pero como mi grupo no, pues como no se pone de acuerdo, pues para decirle una vez que yo lo hago sola. Bueno, listo, vale. Bueno, pues. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Nos vemos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, señor, gracias. Chao, profe. Bueno, Hasta luego, profe. chicos. Bueno, chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, feliz día. Feliz día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe.